¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ser buena persona, de esforzarte, de estar siempre para todos, no te respetan? ¿Por qué en discusiones te ignoran, en grupos no te escuchan, en relaciones te hacen sentir invisible? Tal vez la respuesta es dura, pero necesaria sin darte cuenta. Estás enviando señales de debilidad, no porque seas débil, ojo, sino porque haces cosas que el mundo interpreta así. Cosas pequeñas, cotidianas, que a ti te parecen normales, pero que otros ven como falta de carácter, de presencia, de valor. Y esto no va de ser el más fuerte, el más duro, el más rudo, va de no perderte a ti mismo por miedo a incomodar, va de recuperar tu energía, tu voz, tu esencia, porque cuando tú no proyectas fuerza interior, el mundo te pasa por encima. Te prometo algo, en este video te voy a mostrar 10 actitudes silenciosas que están saboteando tu poder personal. Y el punto 10, ese último, es el más brutal, el más incómodo, pero también el que más te va a liberar. Porque a veces no necesitas volverte alguien nuevo, solo dejar de hacer lo que te hace ver como alguien débil, y ahí empieza tu transformación. Entremos en materia. Hablar demasiado te hace perder autoridad. Hay una verdad incómoda que nadie quiere aceptar: entre más hablas, menos te escuchan. Y no porque lo que digas no tenga valor, sino porque hablar sin medida es uno de los gestos más evidentes de inseguridad emocional y mental. Cuando una persona no puede tolerar el silencio, cuando siente la urgencia de llenar todos los espacios con palabras y explicaciones, justificaciones, chistes, anécdotas y opiniones, aunque nadie se las pida, lo que está proyectando no es confianza, es carencia. Epicteto lo explicaba con precisión quirúrgica: la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca, por algo será. El estoico verdadero, el sabio que ha aprendido a observar antes de hablar, entiende que cada palabra es una exposición, una entrega, un riesgo, y por lo tanto debe tener intención, medida y dirección. Marco Aurelio, en sus meditaciones, era claro: habla solo cuando tus palabras sean más necesarias que el silencio. ¿Y cuántas veces en tu vida has dicho cosas solo para no parecer callado, solo para no sentirte fuera de lugar, solo para buscar aprobación? Cada vez que hablas por ansiedad y no por claridad, estás regalando tu autoridad, estás mostrando al mundo que no tienes dominio de ti. Y eso los demás lo perciben. Puede que no lo digan, pero lo sienten. Y sin darte cuenta, tu presencia empieza a perder peso. Porque el que todo lo opina, el que todo lo cuenta, el que nunca escucha, el que responde antes de pensar, se vuelve ruidoso. Y el ruido es lo contrario al respeto. Séneca advertía que no hay mayor signo de desequilibrio interno que una lengua inquieta, porque el que no sabe callar, no sabe gobernarse. El estoico, en cambio, no es frío ni distante, es selectivo. Habla poco, pero cuando habla, todos escuchan, porque sus palabras no son al azar, son resultado de reflexión, observación y sobre todo, dominio emocional. El silencio bien usado es un arma, una que descoloca, que incomoda, que impone, y no se trata de quedarse mudo ni volverse hermético. Se trata de usar la palabra como un sabio usa la espada, solo cuando es necesario y siempre con precisión. En cambio, la gente que habla por impulso, que responde a todo, que no puede guardar una opinión, que interrumpe, que se adelanta, proyecta debilidad, porque muestra que su paz depende de ser escuchado, de sentirse relevante, de llenar un espacio que le da miedo habitar en silencio. Y eso es justo lo que debes eliminar si quieres empezar a proyectar verdadero poder personal. En la psicología estoica, el autodominio es la base de todo, y hablar demasiado es un signo claro de que no tienes control sobre tu impulso más básico, el de expresarte sin pensar. Pero cuando tú hablas desde la calma, cuando cada frase tuya tiene peso, cuando eres capaz de quedarte en silencio, incluso cuando te provocan, ahí es cuando los demás entienden que contigo no se juega, porque tú no estás buscando atención, estás cultivando respeto, y el respeto nace del misterio, no de la sobreexposición. Así que pregúntate, ¿lo que vas a decir suma o solo es ruido? Porque si no suma, entonces calla. Porque cuando tú decides hablar menos, pero con más intención, empiezas a recuperar
recuperar una fuerza que habías regalado sin saber tu autoridad. 2. Complacer a todos. Te hace perderte a ti mismo. No hay cadena más silenciosa y más destructiva que la necesidad de agradar a todo el mundo. Es una cárcel con barrotes invisibles. Tú te mueves, respiras, trabajas, sales, pero todo lo haces bajo la sombra del qué dirán. Y sabes que es lo más fuerte, que entre más te esfuerzas por complacer, menos te respetan. Porque la gente no admira a quien se dobla fácil, a quien se acomoda a todos, a quien dice que sí a todo para no crear conflicto. La gente puede usarlo, puede aprovecharlo, pero jamás lo va a valorar realmente. Epicteto lo enseñaba con brutal claridad. Si buscas agradar a todos, habrás perdido el control de tu alma, y perder el control de tu alma es perder tu poder interior, es vivir a la deriva, es adaptar tu esencia como un camaleón emocional que cambia de color según el entorno, y en ese proceso se olvida de su verdadero tono. Séneca advertía que uno de los grandes errores del ser humano es vivir como si se debiera a otros, en vez de a uno mismo. Y tú no le debes nada a nadie que condicione su cariño a tu capacidad de fingir, porque eso no es cariño, eso es manipulación disfrazada de aceptación. El estoico no busca ser querido por todos, busca ser coherente con su naturaleza, y si eso incomoda a algunos, que incomode. Marco Aurelio lo repetía como mantra: haz lo correcto, sin importar si te lo aplauden o no, porque cuando tú actúas desde la virtud, desde la razón, desde tus principios, no necesitas que el mundo lo valide. La validación verdadera viene de tu conciencia tranquila. Pero si tu paz depende de que otros estén contentos contigo, entonces no es paz, es sumisión emocional. Y la sumisión es el terreno fértil de la debilidad, porque la persona que vive para complacer nunca está en su centro. Siempre está en modo alerta, escaneando el entorno, midiendo cada palabra, cada gesto, cada decisión, para evitar decepcionar. Pero en ese esfuerzo por agradar, termina decepcionándose a sí misma, y ahí empieza el vacío, porque te miras al espejo y no sabes quién eres, sabes quién esperan que seas, y eso con el tiempo te rompe. El estoicismo enseña que solo cuando sueltas el deseo de controlar la opinión ajena, empiezas a recuperar tu poder, porque ahora tus actos no dependen de si los entienden o no, dependen de si tú puedes vivir con ellos. Esa es la única vara de medida real. Así que si te encuentras diciendo sí cuando quieres decir no, aceptando planes que no te gustan, callando por miedo a incomodar, riendo cuando quieres llorar, detente, respira, y recuerda: complacer a todos es la forma más lenta y más segura de traicionarte. Y nadie que se traiciona a sí mismo puede proyectar fuerza. Puedes parecer amable, querido, simpático, pero en el fondo todos van a notar que no hay un tú firme, solo un tú moldeable, y eso no impone, eso se olvida. Así que hoy decide, ¿quieres caer bien o quieres ser tú? Porque ambas cosas no siempre se pueden, y el estoico, el que se respeta, elige la segunda, siempre. 3. Pedir permiso para existir. Te hace inofensivo. Hay algo que no se dice mucho, pero se siente y se nota. Hay personas que no caminan por el mundo, se arrastran. No porque les falte capacidad, talento o luz, sino porque viven pidiendo permiso para existir. Piden permiso para hablar, para ocupar espacio, para tener opinión, para ser ellos mismos. Y eso, aunque parezca cortesía o humildad, es miedo. Miedo a molestar, a destacar, a equivocarse, a no cumplir con las expectativas ajenas. Y el mundo huele ese miedo. Lo detecta en el tono de tu voz, en la postura de tus hombros, en la forma en que dudas antes de expresarte. Zenón, el padre del estoicismo, fue claro cuando dijo que el primer paso hacia la libertad era eliminar la dependencia emocional del juicio ajeno. Y pedir permiso constante, aunque sea inconsciente, es depender del juicio de los demás para validarte. Es preguntarte si puedes brillar sin que moleste, si puedes hablar sin interrumpir, si puedes ser tú sin incomodar. Pero, ¿desde cuándo tienes que pedir permiso para existir? ¿Quién te convenció de que tu presencia es una molestia que debe justificar su valor? Epicteto decía que la mayor esclavitud
actitud es la que tú mismo eliges, y vivir pidiendo permiso es elegir ser esclavo del mejor me quedo callado, del mejor no digo nada, del mejor no hago olas. Pero la vida no es para los que no hacen olas. La vida premia al que se atreve a vivir con presencia. Marco Aurelio también lo dijo: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre lo que piensan los demás. Cuando lo entiendas, serás libre. El que pide permiso para existir ha olvidado ese poder, ha dejado su derecho a ser auténtico en manos de la aprobación externa, y en ese proceso se vuelve inofensivo, porque el mundo no teme al que pide disculpas por respirar, teme al que se planta con dignidad, al que no necesita justificarse. El estoico no va por la vida pidiendo permiso para ser, simplemente es. Habla cuando tiene algo que decir, actúa cuando siente que debe actuar, decide sin consultar con el miedo, y no lo hace desde la arrogancia, lo hace desde la convicción, desde el profundo entendimiento de que su valor no está en manos de nadie. Pero tú, si cada vez que vas a levantar la mano sientes que estás molestando, si cada vez que compartes una idea te disculpas de antemano, si cada vez que ocupas un espacio intentas no ser demasiado, entonces has caído en el hábito invisible de minimizarte. Y nadie que se minimiza a sí mismo puede proyectar poder. Puede ser educado, puede ser respetuoso, pero si estás pidiendo permiso cada vez que existes, el mensaje que estás dando es claro: yo no merezco estar aquí a menos que tú me autorices. Y eso te vuelve pequeño, te vuelve prescindible, te vuelve débil. Así que hoy quiero que tomes conciencia de esto. Tú no estás en este mundo para pedir permiso, estás para expresarte con verdad, porque nadie respeta al que no se respeta, y nadie cree en alguien que actúa como si su existencia fuera una molestia. Tú vales por el simple hecho de ser, y cuando lo entiendas, vas a dejar de pedir permiso y vas a empezar a caminar con la espalda recta, la mirada firme y el alma en paz. Justificarte por todo te hace ver inseguro. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caen sin darse cuenta. Justificarse por todo, por llegar tarde, por cambiar de opinión, por decir que no, por tomar decisiones, por no contestar rápido, por elegir diferente, por priorizarse. Y a simple vista parece educación, pero en realidad es inseguridad disfrazada de cordialidad, porque cuando tú sientes la necesidad de justificar cada cosa que haces, estás enviando el mensaje de que no confías en ti, de que tu criterio necesita ser defendido, aprobado, aceptado. Epicteto decía: si lo que haces es bueno, no necesitas justificarlo, y si lo que haces está mal, no hay justificación que valga. Y eso es oro puro, porque la persona que actúa desde la claridad interior, desde la coherencia, desde el respeto propio, no necesita explicarlo todo. Actúa y punto. Séneca también advertía contra este patrón, diciendo que justificar es como retroceder, mientras que afirmar sin miedo es avanzar con dignidad. Y dime, ¿cuántas veces has terminado explicando cosas que ni siquiera debías explicar? ¿Cuántas veces te has sentido mal por poner límites y entonces lanzas una explicación eterna para no parecer egoísta? Esa es una señal clara de que no te has creído del todo el permiso de ser tú, porque el que necesita justificarlo todo es el que todavía siente que debe agradar, que debe convencer, que debe evitar incomodar. Y cuando vives así, tu presencia pierde fuerza, porque la gente empieza a entender que tú no estás firme en tus decisiones, que necesitas respaldo externo para validar lo que ya deberías tener claro tú. Marco Aurelio lo tenía claro cuando escribió: haz lo correcto. Los demás pueden decir lo que quieran. Esa es la actitud del estoico. Hace lo que cree justo, sin esperar aprobación, sin necesitar explicar cada movimiento como si estuviera en juicio. Y esto no significa volverse arrogante. Significa volverse dueño de uno mismo, porque tú puedes comunicar tus decisiones sin convertirlas en una defensa. Puedes decir: no puedo ir sin contar toda tu agenda. Puedes decir: no quiero hablar de eso, sin soltar una historia justificatoria. Porque el que se justifica constantemente, en el fondo, pide perdón por vivir con autenticidad. Y eso te vuelve débil ante los ojos del mundo, porque los otros lo notan. Notan tu necesidad de que no se enojen, de que te entiendan, de que no te malinterpreten. Pero no puedes
controlar cómo interpretan tu vida. Lo que sí puedes controlar es cómo vives contigo. Y cuando tú estás en paz con tu decisión, con tu elección, con tu palabra, ya no necesitas justificarla. La sostienes, la afirmas, la proyectas con firmeza y eso se siente, eso impone. Así que cada vez que sientas el impulso de justificarte por ser tú, por hacer lo que te hace bien, por marcar un límite sano, respira y pregúntate, ¿esto lo explico por claridad o por miedo? Porque si es por miedo, no digas nada, no expliques, no te defiendas, porque quien vive defendiéndose todo el tiempo, termina siendo juzgado por cosas que nunca hizo. Y tú estás aquí para ser claro, no para ser aceptado. Así que suelta la necesidad de justificarte y empieza a moverte desde la convicción, porque la seguridad no se explica, se transmite. 5. Disculparte por existir te vuelve invisible. Hay un tipo de disculpa que no se dice con palabras, pero se nota con cada gesto. Está en la forma en que te encoges al entrar en una sala, en cómo te disculpas cuando alguien te tropieza, en ese perdón que sueltas por hablar, por interrumpir, por ocupar espacio. Está en tu cuerpo, en tu mirada, en tu voz que se apaga al final de cada frase, como si estuvieras pidiendo permiso para seguir respirando. Y no se trata de educación, se trata de una programación emocional que te enseñó a sentir que estás de más, que estorbas, que molestas. Y eso, cuando se convierte en un hábito, es una de las formas más tristes y más comunes de debilidad invisible. Porque si tú vives pidiendo perdón por existir, el mundo lo nota y responde como si fueras alguien que sobra. Epicteto fue tajante al respecto. Nadie puede despreciarte sin tu consentimiento, pero si tú te desprecias primero, los demás solo siguen tu ejemplo. Y eso es exactamente lo que pasa, porque cada vez que te disculpas por cosas que no requieren disculpas, estás enviando un mensaje silencioso al mundo. Mi existencia está sujeta a tu aprobación. Y eso no solo te vuelve invisible, te vuelve irrelevante. Séneca lo advertía con elegancia brutal: el hombre que no se respeta a sí mismo no puede exigir respeto de los demás, porque el respeto no se pide, se proyecta. Y si tú caminas como si estuvieras pidiendo perdón por cada paso, nadie te va a tomar en serio. Marco Aurelio, que fue emperador de Roma, y aún así escribió con una humildad asombrosa, y decía: camina erguido, habla con claridad, mira a los ojos, no le debes tu alma a nadie. Esa es la energía estoica. No es arrogancia, es dignidad, es saber que tú tienes tanto derecho como cualquiera a estar aquí, a hablar, a ocupar espacio, a vivir con fuerza. Pero si tú crees que para ser querido tienes que hacerte pequeño, vas a vivir como una sombra, vas a sentir que no encajas, cuando en realidad no te estás dejando entrar, porque nadie que vive disculpándose puede brillar, y esto es algo que tienes que romper desde adentro. Es una herida vieja, sí, una enseñanza silenciosa que quizás absorbiste desde la infancia, desde algún trauma, desde la cultura, pero hoy puedes dejar de repetirla. Puedes empezar a caminar con la conciencia de que tú no estás aquí por error, que tu existencia no es algo que se debe tolerar, sino algo que se debe expresar. Y cuando entiendas eso, vas a dejar de pedir perdón por ser tú, porque el verdadero poder está en existir con claridad, sin explicaciones, sin miedo, sin agachar la mirada. El estoico lo sabe, la única validación que necesitas es la que viene de tu propio juicio recto. Lo demás es ruido. Así que no vuelvas a pedir perdón por tu voz, por tu espacio, por tu luz, porque tú no estorbas, tú importas, y cuando te lo creas, el mundo lo va a empezar a notar también. Aguantar todo en silencio no es fuerza, es miedo disfrazado. Hay una imagen muy romántica del que aguanta todo, el que se calla por paz, el que no dice nada para no incomodar, el que recibe golpes emocionales, laborales, familiares, sentimentales, y aún así sonríe, y el mundo aplaude eso. Le llama madurez, le llama tolerancia, le llama fuerza. Pero ¿sabes qué? No siempre es fuerza. Muchas veces es miedo. Miedo a confrontar, a marcar límites, a perder vínculos, a romper la imagen de persona buena. Epicteto lo decía sin rodeos: no confundas la paciencia con la sumisión, ni el silencio con la aceptación, porque el verdadero estoico no aguanta todo.
todo. El estoico elige qué vale la pena soportar y qué debe ser confrontado, no desde la ira, sino desde la claridad. Marco Aurelio también dejó esto claro: no naciste para sufrir, naciste para actuar con razón. Y si estás sufriendo en silencio, en nombre del equilibrio, en nombre de no crear problemas, en nombre del mejor me callo, entonces no estás en equilibrio. Estás en sacrificio emocional, estás dándote en ofrenda para mantener una falsa armonía, en realidad te está comiendo por dentro. Séneca advertía que la mayor cobardía no está en huir del dolor físico, sino en no atreverse a hablar la verdad que llevas dentro, porque cuando tú aguantas sin expresar, te llenas de frustración, y esa frustración se transforma en resentimiento, y ese resentimiento se convierte en distancia, en amargura, en desgaste emocional que tarde o temprano te pasa factura. El estoico no es un mártir emocional, es un guerrero interior, y un guerrero no calla por miedo, calla cuando su silencio es más poderoso que sus palabras. Pero si tú estás aguantando por miedo a que el otro se moleste, a que te dejen, a que te digan que cambiaste, entonces eso no es templanza, es esclavitud emocional. Y esa esclavitud es la que te hace parecer débil, aunque por fuera parezcas fuerte, porque el verdadero poder no está en soportar todo, está en elegir conscientemente qué merece ser tolerado y qué necesita ser enfrentado. Y si hay algo que te está drenando, que te está quitando la paz, que te hace sentir menos, que no puedes mencionar sin culpa, entonces no lo aguantes, no más, porque tú no fuiste diseñado para cargar el mundo en silencio, fuiste diseñado para caminar con integridad, y la integridad no se calla, se vive. Así que hoy rompe con esa falsa idea de fortaleza que te enseñaron. No es valiente el que aguanta todo, es valiente el que habla con respeto su incomodidad, el que pone en palabras su verdad sin herir, pero sin esconderse. Porque el que vive escondiendo lo que siente para no molestar, termina siendo ignorado por todos. Y tú no estás aquí para que te ignoren, estás aquí para ser presencia, para ser impacto, para ser voz, y esa voz, cuando se usa con sabiduría, no solo te libera, te eleva. 7. Necesitar validación es ser esclavo del juicio ajeno. Pocas cosas te debilitan tanto como vivir pendiente de lo que los demás piensan de ti. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Empieza con algo pequeño, te vistes pensando si le gustará a alguien, haces una publicación y luego te obsesionas con los likes, tomas decisiones preguntándote qué dirán, si lo aprobarán, si te juzgarán. Y cuando ya estás metido en esa rueda, todo tu poder interior se evapora. Porque cada paso que das, cada palabra que dices, cada parte de tu vida, ya no te pertenece. Le pertenece a los demás. Epicteto fue directo con esto: quien busca la aprobación externa, ha entregado su alma. Porque al final, cuando tú vives buscando la palmadita, el aplauso, la sonrisa de aprobación, te estás alejando cada vez más de ti. Marco Aurelio se lo repetía a sí mismo: no vivas como si fueras inmortal. Haz lo que consideras correcto y déjale a los demás el juicio que quieran tener. Esa es la clave estoica. Tú no estás aquí para encajar, estás aquí para ser. Y cuando tú eres con fuerza, inevitablemente vas a incomodar, porque al que se sale del molde, siempre lo critican. Pero ese es el precio de la libertad, y esa libertad es lo único que realmente te puede hacer fuerte, porque el que necesita ser validado todo el tiempo, vive condicionado, se vuelve predecible, manipulable, controlable. Basta con un gesto de desaprobación para que se repliegue, basta con una crítica para que se cuestione, basta con una ausencia de me gusta para que se sienta insuficiente. Y eso no es vivir, eso es estar al servicio de la opinión ajena. Séneca decía que la mayor esclavitud es la que no tiene cadenas visibles, y la validación es exactamente eso, una adicción emocional que se disfraza de conexión social, pero que en realidad es pura dependencia. Y tú no naciste para vivir dependiendo, naciste para liderarte, para guiarte desde tus propios valores, desde tu propio juicio, desde tu propia verdad. La validación, cuando viene, que sea un extra, no el combustible, porque si necesitas que te aprueben para sentir que vales, entonces no has entendido que tu valor no está
está en manos de nadie. Está en tu conciencia tranquila, en tu coherencia, en tu capacidad de mirarte al espejo sin agachar la mirada. El estoico actúa con virtud, no con la esperanza de que lo aplaudan. Hace lo correcto porque es lo correcto y punto. No busca complacer, busca ser fiel a sí mismo. Y esa fidelidad interna es la fuente de su fuerza. Así que si estás esperando que alguien más te diga que lo hiciste bien, que vales, que eres suficiente, detente. Esa afirmación tienes que darte tú primero, porque nadie, absolutamente nadie, puede darte la validación que tú mismo no te has dado. Y si vives buscando eso allá afuera, siempre serás prisionero del aplauso. Hoy decide dejar de mendigar la mirada ajena. Decide recuperar tu poder, porque el día que ya no necesites que te aplaudan, es el día en que realmente vas a empezar a brillar. 8. Rodearte de gente mediocre por miedo a estar solo te debilita el alma. Hay un miedo silencioso que habita en mucha gente, el miedo a la soledad, ese vacío incómodo que aparece cuando se apaga el ruido externo y te quedas contigo mismo. Y por ese miedo, muchos terminan rodeados de personas que no les suman, que los limitan, que los absorben, que los apagan. Pero prefieren eso, una compañía mediocre, antes que enfrentar el silencio de su propia presencia. Y ahí está el verdadero problema, no en la gente que te rodea, sino en el hecho de que tú crees que necesitas estar rodeado para sentir que vales algo. Séneca lo dejó claro, no es más sabio el que tiene más amigos, es más libre el que puede estar solo sin sentirse vacío. Porque si tu paz depende de los demás, entonces no es paz, es dependencia emocional camuflada. Y tú no puedes proyectar fuerza si no sabes estar solo. Porque quien no sabe estar solo, se aferra, se adapta, se calla, se traiciona. Epicteto explicaba que el alma se vuelve débil cuando busca refugio en vínculos que solo llenan un hueco, pero no elevan. Y eso es exactamente lo que pasa cuando te rodeas de gente mediocre por miedo a quedarte solo. Te mantienes en ambientes donde no puedes crecer, donde tus ideas son ridiculizadas, donde tu valor no es reconocido, pero te quedas. ¿Por qué? Porque crees que es mejor eso que el vacío. Pero el vacío no es el enemigo. El enemigo es la versión de ti que acepta migajas por terror a la ausencia. Marco Aurelio también reflexionaba sobre esto en sus escritos. La calidad de tu alma depende de la calidad de las conversaciones que sostienes. Y si tú te la pasas compartiendo tu tiempo, tu energía, tus emociones con personas que no te elevan, que no tienen principios, que no tienen dirección, que solo saben quejarse, criticar o entretenerse con lo superficial, entonces no te estás fortaleciendo, te estás debilitando. Porque al final, uno absorbe el entorno que tolera. Tú no puedes querer un alma fuerte rodeado de mentes pequeñas. No puedes aspirar a vivir con integridad si convives con gente que se burla de los valores. Y no puedes sentirte firme si todo tu círculo es un campo minado de mediocridad emocional. El estoico lo entiende bien, su entorno no lo define, pero lo condiciona. Por eso lo elige con inteligencia, no desde la arrogancia, sino desde la claridad. Y tú necesitas esa claridad. Necesitas dejar de aferrarte a amistades por antigüedad, a parejas por costumbre, a grupos por pertenencia, y empezar a preguntarte, ¿esto me fortalece o me debilita? Porque si te debilita, entonces ya no es compañía, es lastre, y nadie que camina con lastre puede avanzar firme. Así que hoy, suelta la culpa por dejar ir gente que no va a donde tú vas. Suelta el miedo a quedarte solo, porque la soledad no es un castigo, es una etapa de reconstrucción. Es el momento donde te reencuentras contigo, donde filtras tu vida, donde te preparas para rodearte de lo que sí vibra contigo, porque estar solo pero en paz es 1000 veces más poderoso que estar acompañado, pero sintiéndote vacío. El estoico elige su entorno como el guerrero, elige su espada con precisión, con respeto, con conciencia. Y tú, si quieres ser fuerte, aprende a hacerlo también. Perder el control emocional te hace ver frágil y peligrosamente predecible. Hay
algo que el estoico valora por encima de todo: el dominio de uno mismo, no para reprimir sus emociones, sino para gobernarlas, porque sabe que el que pierde el control frente a todos, el que grita cuando algo lo frustra, el que insulta cuando lo contradicen, el que se descompone cuando no obtiene lo que quiere, no proyecta fuerza, proyecta fragilidad emocional. Y aunque muchos te digan que expresarte es sano, hay una gran diferencia entre sentir tus emociones y ser gobernado por ellas. Marco Aurelio lo escribió con firmeza: la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño, porque cuando tú reaccionas igual o peor que quien te hiere, estás diciendo sin palabras: yo no tengo control sobre mí, cualquiera puede alterarme. Y eso te vuelve débil, te hace fácilmente manipulable, predecible, porque basta con un mal gesto, una frase hiriente, un mal día para que te derrumbes. Epicteto decía: no te preocupes por lo que hacen los demás, preocúpate por no perder el gobierno de ti mismo. Y eso es exactamente lo que haces cuando explotas en público, entregas el control de tu energía, de tu foco, de tu presencia al estímulo externo. Y no importa qué tan válido sea lo que sientes, dolor, rabia, impotencia, si lo dejas escapar sin filtro, te ves fuera de control. Y en un mundo que respeta la solidez, verte fuera de control es un boleto directo a la pérdida de respeto. Séneca, con su elegancia brutal, escribió: la emoción desbordada es una confesión involuntaria de derrota, porque tú puedes estar molesto sin volverte agresivo. Puedes sentir tristeza sin colapsar en cada reunión. Puedes estar frustrado sin herir a quienes te rodean. Eso es fortaleza emocional, eso es presencia y eso es poder. Pero si cada vez que algo no sale como quieres gritas, te victimizas, lanzas frases impulsivas, desbordas lágrimas por manipulación emocional o por incapacidad de sostenerte, entonces no proyectas respeto, proyectas caos. Y el caos, aunque genera atención, nunca genera admiración. El estoico lo entiende: no se trata de ser un robot, ni de tragarte todo hasta explotar. Se trata de cultivar tu templanza, de aprender a respirar antes de responder, de entrenar tu mente para no regalar tus emociones al primero que te provoca, porque el mundo está lleno de gente que quiere ver si te pueden sacar de tu centro, y si lo logran, entonces saben exactamente por dónde desestabilizarte. Por eso, la persona que se gobierna es peligrosa, porque no se agita fácil, no reacciona con torpeza, no grita, no suplica, no implora, habla firme, decide en calma, camina con integridad emocional, y esa calma impone, esa calma es un muro. Así que si tú quieres ser respetado, primero respeta tu centro, porque el día que puedas sostener tus emociones sin perderte en ellas, ese día el mundo sabrá que contigo no se juega, no porque seas agresivo, sino porque eres inquebrantable, y eso es más temido que cualquier grito. 10. Cuando dejas de agradar, empiezas a inspirar. Este es el giro más hermoso de todo este proceso. Al principio sientes que estás perdiendo, pero en realidad estás ascendiendo, porque cuando tú dejas de agradar, dejas de intentar ser perfecto, correcto, siempre disponible. Algo mágico pasa, empiezas a ser real. Y ser real, aunque al principio incomode, después se vuelve magnético, porque las personas verdaderas no necesitan adornarse, no necesitan caer bien, no necesitan maquillar sus silencios, ni justificar su autenticidad, simplemente son. Y esa verdad, esa coherencia, esa paz interna, se nota, se siente, se transmite. Y sin darte cuenta, sin buscarlo, empiezas a inspirar a otros. Empiezas a ser esa persona que otro observa y dice: yo también quiero vivir así, sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de agradar. Porque en un mundo que premia la apariencia, la autenticidad se vuelve revolucionaria. El estoicismo lo resume perfecto. La virtud no busca reconocimiento, pero inevitablemente lo genera. Cuando tú caminas firme en tus principios, cuando actúas desde tu verdad, sin intentar convencer a nadie, sin rebajarte, sin sobreactuar, te conviertes en referencia, en ejemplo, en alguien que no impresiona con palabras, pero que impacta con presencia. Y ahí, justo ahí, te das cuenta de que jamás necesitaste ser el más popular, ni el más gracioso,
grandioso ni el más perfecto para ser respetado, solo necesitabas ser tú, con todo lo que eso implica, con tus luces, tus sombras, tus límites y tus verdades. Y sí, puede que al principio pierdas aprobación, pero vas a ganar algo más grande, impacto. Vas a tocar a personas desde lo profundo, sin filtros. Vas a conectar con quienes resuenen de verdad con tu energía. Y eso es 1000 veces más poderoso que gustarle a todos. Porque gustarle a todos es fácil si te adaptas, si finges, si dices lo que quieren oír. Pero inspirar solo se logra cuando eres tan tú, tan íntegro, tan libre, que tu sola existencia se vuelve un acto de valentía. Así que ya no te preguntes si caes bien. Pregúntate si caes bien contigo. Si tu niño interior estaría orgulloso de quién eres. Si puedes caminar con la frente en alto, sabiendo que lo que haces no es para agradar, sino para honrarte. Porque en ese momento, cuando dejas de buscar aceptación y empiezas a vivir desde la verdad, dejas de ser uno más. Y te conviertes en esa persona que sin hablar tanto deja huella. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, fue necesidad. Porque en el fondo, tú ya estabas listo para romper con esa jaula emocional que te hacía vivir buscando aprobación. Ya estabas cansado de fingir, de medir cada palabra, cada gesto, cada decisión por miedo a no gustar. Hoy algo dentro de ti despertó. Y eso, créeme, no tiene marcha atrás. Porque cuando empiezas a saborear la libertad de ser tú, ya no hay disfraz que te quede cómodo. Ya no hay silencio que te obligue. Ya no hay necesidad de caer bien, porque caes bien contigo. Y eso se nota, se respira, se transmite. Así que desde hoy, no vivas para que te acepten. Acepta tú que tu valor no depende de nadie. No mendigues espacios, no expliques tu luz, no pidas permiso para existir. Vívelo todo con fuerza, con alma, con convicción. Y si este video te movió, si alguna frase se te quedó clavada, si algo de lo que escuchaste aquí encendió una parte que estaba dormida, te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp y Telegram. Los enlaces están en la descripción y el comentario fijado. Ahí compartimos reflexiones que fortalecen, conversaciones que sanan y pasos que te llevan directo a tu mejor versión. Suscríbete al canal, activa la campanita y regálale un like a este video si sentiste que te dio lo que necesitabas. Y quiero que me comentes algo en los comentarios para saber que estás realmente en este camino. Yo ya no finjo, yo soy. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, el que se elige ya ganó.